En el presente video compartiré con ustedes diferentes ejemplos vinculados con la estrategia de simplificación. Acompáñenme. Vamos entonces a profundizar, según el ejercicio que hicimos anteriormente, cuál es el teorema que aplicamos cuando simplificamos una función, es decir, cuando encontramos el límite mediante la estrategia de simplificación. El límite cuando x tiende a de una función es igual al límite cuando x tiende a de esa nueva función que obtenemos. Recordemos, en el caso de 4 menos 4x al cuadrado entre x menos 1, nosotros la simplificamos la función, ¿sí? Entonces, a esa nueva función que encontramos mediante simplificación, que le vamos a llamar g de x, ahora en esa nueva función que obtenemos, que en el caso anterior era una función lineal, donde ya podíamos aplicar sustitución directa, nosotros perfectamente en esa nueva función, ese valor de a lo reemplazamos en la función resultante y de esa manera encontramos el límite. Eso es lo que nos dice el teorema que aplicamos en la simplificación. Que cuando yo tengo una función que no es continua en a, como lo vimos, que nos daba 0 sobre 0, lo que hacemos es que simplificamos f de x y la transformamos en g de x. Y ya transformada en esa función equivalente, ya podemos nosotros aplicar sustitución directa. Entonces tomamos el valor de a y lo reemplazamos en la nueva función. Y de esa manera calculamos el límite por la estrategia de simplificación. Entonces ahorita voy a compartir más ejemplos vinculados con esta estrategia. De nuevo, vamos a tratar de analizar esta función. Notamos que no lo podemos desarrollar por sustitución directa. Si nosotros reemplazamos este 2 en la función, ¿qué vamos a obtener? Nos quedaría 0 en el numerador, si reemplazamos este 2, y en el denominador también 0. Es decir, obtenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, definitivamente esta función, así como está acá, no es continua en 2. Si nosotros la graficamos, veremos que hay una interrupción en 2, ¿sí? Entonces, como no es continua en 2, no podemos aplicar sustitución directa, ¿verdad? Porque obtenemos esta forma indeterminada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando visualizamos el ejercicio, notamos que en este caso lo podemos desarrollar mediante la estrategia de simplificación, ¿sí? Podemos simplificar esa función y nos queda límite cuando x tiende a 2 de 2 menos x, y en el denominador lo podemos factorizar por diferencia de cuadrados. Y en el denominador nos queda raíz cuadrada de x al cuadrado x y raíz cuadrada de 4 es 2. Y los signos en una más y menos. Ahora, de nuevo, notamos que no podemos cancelar estos dos factores, ¿verdad? Porque difieren en los signos. Entonces, cuando notemos que difieran en los signos, vamos a aplicar la estrategia de la reescritura con el cambio de signo. Entonces nos quedaría, esto es igual al límite cuando x tiende a 2. Entonces vamos a escoger cualquier factor. Puede ser o el de arriba o el de abajo. Por comodidad voy a utilizar el de arriba. Entonces, recuerden, la estrategia del cambio de signo se aplica 2 veces, se multiplica por menos 1, ¿sí? Vamos a multiplicar por menos 1 la expresión original y la expresión de afuera también por menos 1. Porque recordemos que menos 1 por menos 1, esto es 1. Estamos multiplicando todo por 1, es decir, no lo estamos afectando. Entonces nos queda, primero menos 1 por lo del paréntesis nos quedaría menos 1 por menos x nos queda x. Menos 1 por 2 nos queda menos 2. ¿Ya? Y este otro menos 1 que está acá se copia. Este siempre lo bajamos. Entonces este menos 1 lo copiamos. Y este fue el resultado de multiplicar por menos 1. Luego la parte de abajo la dejamos igual. Solo tomamos uno de los factores. Y ahora perfectamente ya se pueden cancelar porque coinciden los signos también. Y nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 2. Y nos queda menos 1 en el numerador
entre x más 2. Y ahora, en esta nueva función, esta es mi función g de x, así como estaba en la definición, a esa nueva función que nos queda, ¿verdad? Esta es mi f de x, ¿verdad? Cuando la simplificamos, lo que nos queda es la función g. Entonces, ya en esa nueva función, que es equivalente por simplificación, que esta, entonces verificamos si ya podemos aplicar sustitución directa. Y claro que sí, si reemplazo este 2 acá abajo, no me genera una forma indeterminada. Entonces nos queda que el límite es igual a menos 1 entre mi x es 2. Ahora en esa nueva función, en g de x, aplico sustitución directa. Y nos queda menos 1/4. Y de esta manera ya tenemos el límite mediante simplificación. ¿Cuándo aplicamos simplificación? Cuando nos da una forma indeterminada, 0 sobre 0, y notamos que la función f de x se puede simplificar. Es decir, primero la factorizamos arriba y abajo y luego cancelamos factores comunes para que sea equivalente a una nueva función donde yo puedo aplicar verdaderamente la sustitución directa. Y de esa manera lo trabajamos. Muy bien, entonces voy a compartir un último ejemplo, siempre vinculado a la estrategia de simplificación. Supóngase que tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 de menos x al cubo menos 8 partido 3x al cuadrado más 7x y luego más 2. Entonces, paralelamente, vamos a verificar si se puede aplicar la estrategia de simplificación. Bueno, en este ejercicio, cuando x tiende a menos 2, ¿qué pasa si aplicamos sustitución directa? Si este menos 2 se reemplaza aquí y aquí, notaremos que nos da la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces quiere decir que esta función no es continua en menos 2, ¿verdad? Tiene un huequito en menos 2, ¿verdad? Porque nos da esta forma indeterminada. Entonces, por ende, tenemos que aplicar la estrategia de simplificación. Porque como pueden notar, podemos factorizar numerador y denominador y podemos cancelar factores comunes. Lo primero aquí, el signo menos es un factor común, entonces lo podemos sacar como factor común. Y nos queda menos 1. Menos 1 entre menos x al cubo queda x al cubo positivo y menos 8 entre menos 1 queda 8 positivo. Entre 3x al cuadrado más 7x más 2. Y ahora notamos que podemos seguir factorizando este por suma de cubos. Y nos queda que esto es el límite cuando x tiende a menos 2 de menos 1. Y aquí factorizamos la suma de cubos. Raíz cúbica de x al cubo, x. Raíz cúbica de 8, 2, separados con el signo de la suma de cubos. Luego, en el siguiente factor sería este al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Nos queda x al cuadrado, luego si aquí es más, aquí va a ser menos el producto de estos dos, que sería 2x. Y luego más 2 al cuadrado, que queda 4. Y entonces, ahora trabajamos con el denominador. Entonces, estos dos factores me generan este de aquí, ¿verdad? Esta sumita de cubos. Y ahora entonces vamos a trabajar con el denominador. Y en el denominador, ¿qué tenemos? Tenemos un trinomio. Entonces, como este coeficiente es diferente de 1, vamos a tratar de hacerlo por el método de tijeras. Factores de 3, 3 y 1. De 2, 2 y 1, pero quiero que me dé 7, entonces me conviene el 2 abajo. ¿Sí? Y luego factores de x al cuadrado, xx, ¿verdad? Ahora, si hago las aspas, esta aspa me da 6x, el producto, y esta aspa me da x. Si sumamos las aspas, me da 6x y una x me da 7x. Entonces quiere decir que ya tengo mis factores. Los factores, recordemos, en el método de tijeras se leen en línea. Borramos esas crucitas y lo dejamos de esta manera, en línea, para no equivocarnos. Entonces los factores en el denominador nos queda de la siguiente manera. Esto factorizado es esto que está aquí, con signo más, ¿verdad? Nos queda
3x más 1 y nos queda x más 2. Ahora ya cuando hemos factorizado, ahora vamos a cancelar. Siguiente paso. Cancelamos los factores comunes y nos queda que esto es equivalente al límite cuando x tiende a menos 2 y nos queda este menos 1 todavía y esto lo copio. Partido y abajo me queda solamente 3x más 1. Ahora el siguiente paso es verificar si en esta nueva función, llamémosle g de x, si en esta nueva función ya podemos aplicar la sustitución directa. Y en efecto podemos reemplazar el menos 2 en x y no nos genera ningún tipo de dificultad. Entonces tenemos lo siguiente. Esto nos queda menos, vamos a reemplazar la x por menos 2, nos queda menos 2 al cuadrado menos 2 por menos 2 más 4. Partido 3 por menos 2 más 1. Aquí queda 4, aquí ya es 4, y menos 2 al cuadrado, menos 2 por 2, negativo, es 4. Ojo aquí, ese menos afecta a todo, ¿verdad? Y nos queda 4. Menos 2 al cuadrado, esto es 2, esto es 4. Todo número negativo elevado a un exponente par, su potencia es positiva. Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces aquí nos queda 12, pero por este menos sería menos 12. Entonces nos queda de la siguiente manera. El límite nos queda, en el numerador nos queda 12, pero por este menos queda menos 12. Y aquí queda menos 6 más 1, menos 5. Y menos entre menos queda más. Entonces el límite queda 12 sobre 5. Bueno, entonces de esta manera nosotros calculamos el límite por simplificación. Entonces lo primero, si nos da una forma indeterminada 0 sobre 0 y vemos que la función se presta para la estrategia de simplificación, la simplificamos primero factorizando arriba y abajo, luego cancelamos los factores comunes y en esa nueva función g de x ya podemos aplicar sustitución directa. Tomamos el menos 2 y lo reemplazamos aquí en la función. Y aquí nos queda 12, por este negativo queda menos 12. Y aquí abajo nos queda menos 6 más 1, menos 5, y menos entre menos da más. Y nos queda 12 quintos. Entonces, de esta manera nosotros ya hemos concluido la estrategia de simplificación para límites de la forma 0 sobre 0. Muchas gracias por su atención.